A veces la vida se detiene. Observamos todo en una pausa pacífica, como se mira un accidente en cámara lenta. Algo se rompe, un camino se cierra, una puerta se nos cierra en la cara. Y ahí estamos, en el silencio incómodo del después, preguntándonos, ¿y ahora qué? Lo más difícil de empezar de cero no es el cambio en sí, sino la incertidumbre. No sabemos si lo que dejamos atrás era lo mejor que podíamos tener, ni si lo que viene será mejor. Nos aterra soltar porque el vacío nos asusta más que el dolor de lo viejo. Pero aquí viene la trampa. El miedo a empezar de nuevo es una ilusión. No es el abismo lo que nos paraliza, sino las historias que nos contamos sobre él. Nos repetimos que hemos fracasado, que hemos perdido tiempo, que es demasiado tarde, y sin darnos cuenta, nos convertimos en prisioneros de una versión de nosotros mismos que ya no existe. La verdad es esta: nadie empieza realmente de cero, porque lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, lo que hemos superado, sigue dentro de nosotros. No estamos en ruinas, estamos en construcción. Este audiolibro no es un manual de optimismo barato. No te va a decir que todo pasa por algo o que la vida tiene un plan perfecto, porque a veces la vida no tiene sentido. A veces lo que perdiste no tenía que pasar. A veces lo que duele, duele de verdad. Y está bien. Pero aquí viene la pregunta clave. Si ya estamos en este punto, si ya hemos perdido, si ya hemos llegado hasta aquí, ¿por qué no convertir esto en el reinicio más poderoso de nuestra vida? Este audiolibro es para ti si sientes que algo en tu vida se rompió. Es para ti si has intentado cambiar, pero siempre vuelves al mismo lugar. Es para ti si te sientes atrapado en una historia que ya no quieres vivir. Aquí no vamos a hablar de afirmaciones vacías ni de motivación pasajera. Vamos a desmantelar las mentiras que nos mantienen atascados. Vamos a cuestionar todo lo que creías sobre el cambio, sobre el miedo, sobre el fracaso, y al final vas a descubrir algo sorprendente. No necesitas permiso para empezar de nuevo. No necesitas esperar el momento perfecto. No necesitas entender cada paso antes de darlo. Solo necesitas una cosa: decidir que esta vez sí es diferente. Y esta vez lo será. Porque esta vez vas a hacerlo de verdad. Capítulo 1. No estás roto, solo estás en transición. La vida nunca te avisa cuando ha decidido cambiarlo todo. No te manda una notificación, no te pregunta si estás listo, no espera a que hayas resuelto todo lo que llevabas en la cabeza. Simplemente, un día, lo que dabas por hecho deja de existir. La persona con la que contabas se va. El trabajo que te sostenía desaparece. La estabilidad en la que te apoyabas se rompe como un cristal en el suelo, y ahí quedas, en medio de los restos de lo que creías que era tu vida, preguntándote, ¿y ahora qué? Algunas personas intentan juntar los pedazos y pegarlos con lo primero que encuentran. Distracciones, negación, planes improvisados que no llevan a ningún lado. Otros, en cambio, se quedan paralizados, mirando el desastre sin saber si llorar, gritar o rendirse. Pero hay una tercera opción, la que nadie nos enseña, la que no aparece en los libros de texto ni en los consejos bien intencionados de la familia. Aceptar que no estás en ruinas, sino en los cimientos de algo nuevo. Pero la mente humana no procesa el cambio de inmediato. No importa si fue una ruptura, un despido, un fracaso, un golpe de la vida que no viste venir. La primera reacción es el rechazo, la negación, la sensación de injusticia. Esto no debería estar pasando. Esto no es lo que planeé. Como si la vida estuviera obligada a seguir nuestro guión. Como si la historia de nuestra existencia tuviera que ajustarse a la imagen que construimos en la cabeza. La verdad es que nada de lo que perdiste era realmente tuyo. Ni la estabilidad, ni la seguridad, ni la certeza de que todo seguiría igual.
La única constante en la vida es el cambio, pero nos han entrenado para temerlo en lugar de abrazarlo. Nos aferramos a trabajos que nos destruyen, a relaciones que nos consumen, a rutinas que nos adormecen, solo porque nos dan la ilusión de control. Y cuando ese falso control desaparece, sentimos que estamos cayendo al vacío. Pero aquí está el gran secreto. No es un vacío, es un nuevo comienzo. Las personas más libres del mundo no son las que nunca perdieron nada, sino las que aprendieron a empezar de nuevo sin miedo, porque entendieron algo que la mayoría tarda toda una vida en descubrir. Nada de lo que pierdes es tan valioso como lo que puedes construir cuando dejas de resistirte al cambio. Y sin embargo seguimos repitiéndonos las mismas historias. Nos decimos que no podemos empezar de cero porque es demasiado tarde, porque no sabemos cómo, porque siempre hemos sido así. No nos damos cuenta de que esas frases son cárceles invisibles, de que cada vez que decimos «esto es lo que hay», en realidad estamos firmando nuestra sentencia de vida estancada. La mente tiene una habilidad perversa para convencernos de que lo conocido, por más doloroso que sea, es mejor que lo desconocido. Es por eso que hay personas que se quedan en trabajos que odian por décadas, en relaciones que los marchitan, en vidas que dejaron de ser suyas hace mucho tiempo, no porque sean incapaces de cambiar, sino porque el miedo a lo nuevo es más fuerte que el dolor de lo viejo. Pero si algo has aprendido en esta vida, es que todo lo que alguna vez te dio miedo, en algún momento dejó de asustarte. Piensa en los primeros días de escuela, en la primera vez que tuviste que enfrentarte a algo desconocido. La ansiedad, la incertidumbre, el miedo a no encajar. Y sin embargo, pasaron los días, las semanas, y de repente, lo que te paralizaba se convirtió en parte de tu vida. No porque el mundo cambió, sino porque cambiaste tú. Y eso es lo que la vida te está pidiendo ahora, que cambies de nuevo, que sueltes el miedo a empezar de nuevo, que dejes de preguntarte si es el momento correcto, porque el momento correcto nunca llega, solo está el ahora. Solo está este instante en el que puedes decidir seguir aferrado a una vida que ya no existe o abrir la puerta a lo que viene. No hay nada más poderoso que un ser humano que decide empezar de nuevo sin esperar garantías. Es el acto más valiente que existe, porque significa confiar en la vida sin un mapa, significa caminar sin saber exactamente a dónde lleva el camino, significa decir, no sé qué viene después, pero sé que no me quedaré donde no pertenezco. Las personas que más han transformado sus vidas no fueron las que lo tenían todo planeado, sino las que un día, en medio del caos, tomaron una decisión diferente. No esperaron sentirse listos, no esperaron la señal perfecta, simplemente entendieron que seguir igual era una opción más aterradora que cambiar. Y aquí es donde empieza tu historia. No con la certeza de que todo saldrá bien, no con un plan detallado que elimine todos los riesgos, solo con una decisión. No voy a vivir atrapado en lo que ya no es. No voy a seguir justificando una vida que ya no me pertenece. No voy a perder más tiempo preguntándome qué pasaría si tuviera el valor de empezar de nuevo. Porque ese valor ya está en ti. Siempre lo ha estado. La única pregunta es, ¿vas a usarlo? En algún rincón del mundo, donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. Había un hombre que llevaba años atrapado en una rutina que lo consumía. Cada mañana despertaba con el mismo peso en el pecho, la misma sensación de que su vida no le pertenecía. Su trabajo era un castillo de arena sostenido por la inercia, su relación una costumbre que ya no tenía sentido, su reflejo en el espejo un recordatorio de lo que no había tenido el valor de cambiar. Un día, en un impulso de desesperación, empacó una maleta y se fue. Compró un boleto de tren, dejó todo atrás y juró que, por fin, empezaría de cero. Se mudó a una ciudad donde nadie lo conocía, consiguió un trabajo distinto,
cambió su forma de vestir, hasta se hizo llamar por su segundo nombre, como si con ello pudiera borrar su pasado. Pero los meses pasaron y el mismo vacío volvió a aparecer, la misma insatisfacción, la misma sensación de estar atrapado en una vida que no era la suya. Fue entonces cuando entendió algo que lo golpeó con la fuerza de un relámpago. Puedes cambiar de lugar, de trabajo, de pareja, de nombre, pero si no cambias por dentro, tarde o temprano volverás a ser quien siempre fuiste. Esto es lo que la mayoría de las personas no comprende cuando intenta empezar de nuevo. Creen que basta con un cambio externo para reiniciar la vida, cuando en realidad la verdadera transformación es interna. Por eso hay quienes dejan todo atrás solo para encontrarse con los mismos problemas en otra ciudad, en otra relación, en otro empleo. No es el mundo lo que repiten, es su programación mental. El ser humano es una máquina de repetir lo que conoce, incluso si eso lo hace infeliz. Es por eso que hay personas que, después de salir de una relación tóxica, terminan en otra igual. Es por eso que quien creció viendo escasez, aunque gane más dinero, de alguna manera siempre vuelve a estar en crisis. Es por eso que quienes temen el abandono, inconscientemente provocan el rechazo que más temen. No estamos atados a la vida que queremos, sino a la vida que creemos merecer. Desde que nacemos, la mente empieza a llenarse de historias sobre quiénes somos y qué podemos esperar del mundo. Historias que aprendimos de nuestros padres, de la sociedad, de las heridas que la vida nos dejó. Si creciste escuchando que el dinero es difícil de conseguir, tu mente buscará pruebas de que eso es cierto, sin importar cuánto ganes. Si aprendiste que el amor duele, sin darte cuenta, elegirás personas que refuercen esa creencia. Si te enseñaron a temer el cambio, te convencerás de que cualquier intento de reinventarte está destinado al fracaso. El problema es que estas historias no son evidentes. No es que alguien se diga a sí mismo, quiero sufrir, quiero fracasar, quiero repetir lo que me lastima. No, la trampa es mucho más sutil. Funciona en el nivel subconsciente, en esas decisiones que creemos tomar libremente, pero que en realidad están dictadas por un guión que nunca cuestionamos. La vida es memoria acumulada, no solo en la mente, sino en el cuerpo, en las emociones, en la forma en que reaccionamos ante las situaciones sin pensarlo. Es por eso que, aunque alguien lo tenga todo para empezar de nuevo, muchas veces vuelve a caer en lo mismo. No es que le falte suerte, es que sigue siendo la misma persona tomando las mismas decisiones con una nueva escenografía. Imagínalo como una brújula que, sin importar cuánto camines, siempre apunta en la misma dirección. Si no la recalibras, si no le enseñas a orientarse hacia un nuevo destino, inevitablemente terminarás en el mismo punto en el que empezaste. Pero aquí está la buena noticia. Esa brújula puede cambiarse. La memoria que traemos de la vida puede ser reescrita. No estamos condenados a repetir los mismos errores ni a vivir dentro de los límites que nos enseñaron. Y aquí es donde entra la pregunta que realmente importa. ¿Qué historia te estás contando a ti mismo? No la que dices en voz alta, no la que quieres creer, sino la que tu mente repite cuando no la estás escuchando. Si alguien se repite una y otra vez, no soy lo suficientemente bueno, su vida girará en torno a probarse a sí mismo que eso es cierto. Saboteará oportunidades, se conformará con menos, se rodeará de personas que refuercen esa creencia. Si alguien se dice, no tengo suerte, encontrará razones para justificar cada obstáculo, cada fracaso, cada tropiezo. Si alguien piensa, no puedo cambiar, esa frase se convertirá en una profecía cumplida. La realidad es que no somos lo que nos pasa, sino lo que decidimos hacer con lo que nos pasa. Hay quienes usan sus heridas como excusas y quienes las usan como combustible. Hay quienes ven su pasado como una condena y quienes lo ven como la prueba de que pueden superar cualquier cosa.
Hay quienes piensan que lo que han vivido los define y quienes entienden que lo único que realmente define a una persona es lo que decide hacer con su presente. Cuando entendemos esto, el miedo a empezar de cero se disuelve, porque ya no se trata de borrar el pasado, sino de aprender de él sin quedarnos atrapados en su sombra. Empezar de cero no es fingir que nada sucedió, no es negar lo que fuimos, no es ponernos una máscara nueva y esperar que eso lo cambie todo. Empezar de cero es decidir que nuestra historia no termina en lo que nos pasó, que podemos reescribir el final, que podemos romper los ciclos que nos atan, que podemos ser algo más que el reflejo de lo que nos enseñaron a ser. Es aquí donde empieza la verdadera transformación, no cuando el mundo cambia, sino cuando decidimos cambiar nuestra manera de verlo. Si hay algo que nos cuesta aceptar es que no vivimos la realidad, vivimos la interpretación de la realidad. Lo que vemos afuera no es más que un reflejo de lo que llevamos dentro. Y esto no es una frase bonita de autoayuda, es la base de cómo funciona la mente humana. Dos personas pueden vivir la misma situación y experimentarla de forma completamente diferente. Un despido, por ejemplo, para alguien puede ser el peor fracaso de su vida. Para otro, la oportunidad de hacer algo que realmente le apasiona. Lo mismo ocurre con las rupturas, con las pérdidas, con los cambios inesperados. No es lo que pasa lo que nos define, sino lo que decidimos hacer con lo que pasa. La mente es un guión que se repite a sí mismo hasta que alguien tiene el valor de reescribirlo. Aquí es donde la mayoría de las personas se estancan. Quieren empezar de cero, pero intentan hacerlo con la misma mentalidad que los llevó a donde están. Buscan resultados distintos sin cambiar la forma en la que piensan, reaccionan y toman decisiones. Y luego se preguntan por qué todo sigue igual. Si quieres un nuevo comienzo, primero necesitas una nueva manera de verte a ti mismo. Piensa en esto. Si alguien creciera en una jaula, aunque un día se abriera la puerta, seguiría comportándose como si estuviera encerrado, porque su mente ha sido entrenada para moverse dentro de ciertos límites. Lo mismo ocurre con nosotros. No importa cuántas oportunidades tengamos frente a nosotros, si nuestra mentalidad sigue atrapada en la programación del pasado. El ser humano no es solo lo que hace, es lo que cree que merece. Y la mayoría de las veces, lo que creemos merecer viene de lo que aprendimos en la infancia. Si creciste viendo a tus padres luchar con el dinero, es probable que inconscientemente repitas la misma historia. Si viste relaciones disfuncionales a tu alrededor, sin darte cuenta buscarás dinámicas parecidas, no porque quieras, sino porque es lo que te resulta familiar. Aquí está la clave. Lo que es familiar no siempre es lo mejor para ti. El cerebro humano tiene una función principal: garantizar la supervivencia. Y para la mente, lo conocido es igual a seguro. Por eso, aunque algo nos haga daño, si es lo que hemos conocido toda la vida, de alguna manera nos sentimos atraídos a repetirlo. Es el motivo por el que alguien vuelve con la misma pareja tóxica una y otra vez, o por el que siempre termina en trabajos donde lo explotan, o por el que repite los mismos errores financieros, aunque jure que esta vez será diferente. No es cuestión de voluntad, es cuestión de programación. Y la buena noticia es que la programación puede cambiarse. La mente es como un río. Si durante años ha fluido en la misma dirección, no basta con decir voy a cambiar. Es necesario redirigir el curso del agua, crear nuevas conexiones, reforzar nuevos caminos. Es por eso que el cambio real no ocurre de la noche a la mañana. Se necesita un proceso, una reeducación interna, una nueva manera de hablar con uno mismo. Todo empieza con el diálogo interno. Piénsalo. Si alguien pasara el día entero diciéndote que no sirves, que no tienes suerte, que no eres lo suficientemente bueno, tarde o temprano lo creerías. Pero aquí está el truco.
Eso es exactamente lo que muchas personas se dicen a sí mismas sin darse cuenta. Si alguien se repite una y otra vez, no soy suficiente, no importa cuánto éxito tenga, siempre encontrará una forma de autosabotearse. Si alguien dice, no puedo cambiar, la mente lo tomará como una orden y se asegurará de demostrarle que es cierto. Si alguien piensa, el amor siempre me va mal, atraerá dinámicas que refuercen esa creencia. Aquí es donde entra la gran pregunta. ¿Qué historia te estás contando a ti mismo? No la historia que le dices a los demás, no la historia que intentas creerte, sino la que tu mente repite cuando nadie está escuchando. Si quieres empezar de cero, primero debes reescribir esa historia. Hazte esta pregunta. Si nunca hubieras aprendido lo que aprendiste, si nadie te hubiera dicho qué esperar de la vida, si pudieras diseñarte desde cero, ¿cómo serías? La mayoría de las personas nunca se han dado la oportunidad de responder esa pregunta, porque han estado demasiado ocupadas cumpliendo el guión que les dieron. Pero la verdad es que en cualquier momento puedes empezar a construirte a ti mismo con conciencia. No eres tu pasado, no eres las decisiones que tomaste cuando no sabías lo que sabes ahora, no eres la persona que cometió errores desde la inconsciencia. Eres lo que decides ser a partir de hoy. Y si decides ser alguien nuevo, hay algo que debes saber. Al principio será incómodo. El cambio no se siente bien al inicio, no porque sea malo, sino porque el cerebro odia lo desconocido. Si alguien ha pasado años pensando que no es suficiente, de repente decirse «soy valioso» se sentirá falso. Si alguien ha vivido con miedo al fracaso, empezar a arriesgarse lo hará sentir vulnerable. Pero aquí está la clave. La incomodidad es la prueba de que estás rompiendo la vieja programación. Nadie se siente seguro cuando está aprendiendo algo nuevo, pero la única forma de volverse bueno en algo es practicándolo. Si hoy decides tratarte con más amor, al principio se sentirá extraño, pero si lo haces lo suficiente, un día te darás cuenta de que ya no es un esfuerzo, es tu nueva forma de ser. Si hoy decides dejar de repetir un ciclo negativo, tu mente intentará hacerte volver. Te dirá que es más fácil seguir igual. Pero si sigues adelante, llegará un punto en el que mirarás atrás y te preguntarás cómo fue posible que vivieras así tanto tiempo. Porque al final, la vida no cambia cuando lo piensas, sino cuando lo practicas. Si quieres empezar de cero, no basta con desearlo, no basta con leer un libro, no basta con decir voy a cambiar. Tienes que vivirlo, tienes que actuar como la persona que quieres ser hasta que se convierta en lo que eres realmente. El problema es que la mayoría de las personas esperan sentirse listas antes de actuar, pero la verdad es que nunca te sentirás listo para cambiar. Nunca te levantarás un día y mágicamente pensarás, ahora sí estoy preparado. Las personas que transforman su vida no son las que esperan la confianza, son las que actúan a pesar de no tenerla. Y aquí viene la pregunta final. ¿Estás dispuesto a actuar antes de sentirte preparado? Porque si la respuesta es sí, entonces estás más cerca de empezar de cero de lo que crees. El arte de empezar de cero no es solo una frase bonita, es una habilidad. Es un músculo que, si no se entrena, se atrofia. Mucha gente cree que empezar de cero significa tirar todo a la basura y comenzar desde la nada. Pero en realidad, nadie empieza de la nada. No es como si nos despertáramos un día con una memoria en blanco, sin pasado, sin cicatrices, sin aprendizajes. No. Empezar de cero no significa olvidar lo que has vivido, significa usarlo a tu favor. Imagina por un momento que la vida es un lienzo. Hay personas que, cuando sienten que han cometido errores, intentan borrar lo que pintaron antes. Pero el problema de borrar es que siempre queda una marca, un rastro, una sombra de lo que fue. Por otro lado, están los que entienden que no hace falta borrar, sino pintar encima. Así funciona la transformación personal.
No se trata de negar lo que viviste, sino de darle un nuevo significado. No se trata de huir del pasado, sino de decidir qué harás con lo que aprendiste. Pero aquí viene el problema. La mayoría de la gente no empieza de cero, sino que recicla su historia con otros nombres, otras caras, otras circunstancias, pero con la misma energía de antes. El que ha vivido engaños en sus relaciones, si no sana, volverá a atraer relaciones similares. El que creció con miedo al dinero, si no reprograma su mentalidad, aunque gane millones, vivirá con miedo a perderlo. El que se ha sentido invisible toda su vida, si no trabaja en su seguridad, seguirá buscando validación en los demás, sin importar cuántas veces empiece de nuevo. Porque el arte de empezar de cero no es cambiar de lugar, es cambiar de mentalidad. Y aquí está la gran clave. No puedes construir una vida nueva con la misma mentalidad que creó la anterior. El ser humano es un experto en arrastrar maletas viejas a nuevos destinos. Un día, alguien decide mudarse de ciudad porque cree que allí su vida será diferente, pero en menos de un año se da cuenta de que sus problemas siguen siendo los mismos. Otro se cambia de trabajo con la esperanza de que todo mejore, pero en unos meses vuelve a sentirse igual de insatisfecho. Otro termina una relación tóxica y jura que nunca más repetirá ese patrón, pero 6 meses después está con alguien igual. ¿Por qué pasa esto? Porque el problema no está en lo externo, está en lo que llevamos dentro. El arte de empezar de cero comienza cuando dejas de enfocarte en lo que necesitas cambiar afuera y empiezas a trabajar en lo que debes cambiar adentro. La pregunta que deberíamos hacernos no es ¿cómo puedo empezar de nuevo?, sino ¿cómo puedo convertirme en alguien que no necesite seguir empezando de nuevo en el mismo punto? Y aquí es donde entra una de las verdades más difíciles de aceptar. No puedes cambiar tu vida sin cambiar la forma en que piensas, reaccionas y decides. Si no haces esto, lo único que harás es repetir tu pasado con otro decorado. El arte de empezar de cero requiere una de las habilidades más poderosas del ser humano, la capacidad de observarse sin autoengaños. La mayoría de la gente no cambia porque se cuenta historias falsas sobre sí misma. Se dice cosas como, yo soy así. No puedo cambiar. Así es la vida, no se puede hacer nada. Esto es lo que me tocó. Y cuando alguien vive en una historia que no cuestiona, se convierte en su prisión. Para empezar de cero, la primera pregunta que debes hacerte es, ¿qué historia me estoy contando sobre mí mismo? Si la historia es de víctima, la vida seguirá reforzándolo. Si la historia es de lucha constante, la vida seguirá dándote batallas. Si la historia es de limitaciones, seguirás encontrando razones para no avanzar. La mente no busca la verdad, busca confirmación de lo que ya cree. Por eso, si quieres empezar de cero de verdad, tienes que atreverte a cuestionar la historia que llevas contándote toda tu vida. Haz este ejercicio. Escribe la historia de tu vida como si fueras otra persona leyendo sobre ti. Observa los patrones, observa cómo te describes. ¿Eres el héroe de tu historia o la víctima? ¿Eres alguien con poder sobre su vida o alguien que siempre está esperando que algo cambie desde afuera? Ahora escribe una versión nueva de esa historia. No con lo que ha pasado, sino con lo que quieres que pase. No con los errores, sino con lo que aprendiste. No con los problemas, sino con lo que puedes crear. Cada vez que tu mente vuelva a repetir la historia antigua, cambia el guión. Si te descubres pensando, no soy lo suficientemente bueno, detente y pregúntate, ¿esto es un hecho o es solo una creencia que arrastro del pasado? Si piensas, siempre me pasa lo mismo, cuestiónalo. ¿O es que siempre reacciono igual ante lo que me pasa? Porque el arte de empezar de cero no es borrar tu vida anterior, es hacer de ella algo nuevo. Aquí entra una idea revolucionaria. Lo que viviste no te define, pero sí te pertenece. El problema no es el pasado,
es el significado que le das. Si piensas que todo lo que has vivido ha sido una pérdida de tiempo, vivirás desde la frustración. Pero si decides que todo ha sido parte de tu proceso de crecimiento, empezarás a vivir con gratitud. Y aquí está la gran salida. La gratitud es la clave del nuevo comienzo. Si agradeces lo vivido, dejas de resistirlo. Si dejas de resistirlo, dejas de repetirlo. Si dejas de repetirlo, te liberas. No puedes empezar de cero si sigues resentido con lo que pasó. El arte de empezar de cero es un acto de madurez emocional. Es decirte a ti mismo: no cambiaría nada de lo que viví, porque sin eso no sería quien soy ahora, pero sí puedo elegir qué hago con todo eso a partir de hoy. Aquí es donde muchas personas fallan. Creen que para sanar tienen que cambiar su historia pasada, pero la historia no se cambia. Lo que se cambia es la interpretación. Si pasaste por una relación tóxica, no necesitas negarlo, solo necesitas entender qué te enseñó. Si perdiste oportunidades, no necesitas lamentarlo, solo necesitas asegurarte de que ahora estás listo para aprovecharlas. Si cometiste errores, no necesitas castigarte, solo necesitas aprender de ellos para no repetirlos. Nada de lo que viviste fue en vano. Todo fue material de construcción para la persona que estás destinado a ser. Y aquí entra la gran conclusión. No hay un punto cero, no hay un borrón y cuenta nueva, no hay un reset mágico que elimine todo. Pero sí hay una decisión: seguir siendo quien has sido o empezar a ser quien realmente quieres ser. Y esa es la única elección que importa. Capítulo 2. Todo final es el prólogo de una nueva historia. Cuando era niño, había un juego que me obsesionaba. Un laberinto de esos que vienen en los empaques de cereales, donde con un lápiz intentas encontrar el camino desde un punto de inicio hasta la meta. Pasaba horas tratando de resolverlos hasta que descubrí un truco. Si empezabas desde la meta y hacías el camino hacia atrás, el recorrido era mucho más fácil. No lo sabía entonces, pero acababa de descubrir uno de los secretos más grandes de la mente humana. Nos enseñaron a avanzar en la vida como si estuviéramos resolviendo el laberinto desde la entrada, tomando decisiones en cada bifurcación sin saber a dónde llevan. Pero lo que pocos se dan cuenta es que la mayoría ya tiene un camino trazado sin saberlo. La vida que llevas ahora no empezó cuando decidiste qué estudiar o con quién casarte. Comenzó mucho antes, cuando ni siquiera sabías que estabas tomando decisiones. El entorno en el que crecimos, las palabras que escuchamos, los miedos que heredamos, todo eso es como una programación que corre en segundo plano. Creemos que estamos eligiendo libremente, pero en realidad estamos siguiendo el mismo circuito mental una y otra vez. Si quieres cambiar de vida, no puedes empezar desde donde estás ahora. Tienes que hacer lo que hacía con esos laberintos, ir hacia atrás y descubrir cómo llegaste aquí. La mayoría de la gente no empieza de cero, empieza desde una historia repetida. La mente tiene memoria, y la vida sigue la ruta de lo que esa memoria ha dictado hasta ahora. Imagina que entras a una sala de cine y descubres que están proyectando una película. Te sientas y comienzas a verla. En los primeros minutos, la trama te parece fascinante, pero después de un rato, notas que ya has visto esta película antes, no solo una vez, sino muchas. Conoces cada giro de la historia, cada diálogo, cada error del protagonista. La pregunta es, si ya conoces el final, ¿por qué sigues viendo la misma película? Este es el dilema de la mayoría de las personas que intentan empezar de cero. Cambian de pareja, de ciudad, de trabajo, pero terminan en la misma historia, con el mismo tipo de personas, enfrentando los mismos conflictos. No porque el mundo sea injusto, sino porque la mente proyecta la misma cinta una y otra vez. Hay quienes pasan la vida cambiando el escenario externo, pero sin modificar el guión interno. Y si el guión sigue siendo el mismo, el resultado siempre será el mismo.
Pero la buena noticia es que no estamos condenados a repetir la película. No es un destino fijo. Es solo la ruta que nuestra mente ha seguido por inercia. Si quieres reescribir tu historia, lo primero que tienes que hacer es descubrir qué historia has estado contando sin darte cuenta. El cerebro humano no está diseñado para la libertad, está diseñado para la seguridad. Prefiere lo conocido antes que lo nuevo. Si ha visto que cierto camino le funciona, aunque duela, aunque frustre, aunque agote, seguirá tomando ese camino porque es predecible. Por eso hay personas que, sin importar cuántas veces intenten cambiar, terminan en el mismo punto. Una persona que ha aprendido que el amor es sacrificio, siempre encontrará relaciones en las que tenga que sacrificarse. Una persona que creció viendo escasez, aunque gane millones, siempre encontrará la manera de volver a la escasez. Una persona que aprendió que solo vale si es útil para los demás, vivirá entregándose hasta quedar vacía. No es mala suerte, no es un castigo, es simplemente la repetición de lo que la mente ha aprendido. Pero aquí viene la clave. Una vez que ves el patrón, puedes cambiarlo. El problema es que la mayoría nunca lo ve. Creen que el problema es externo, que es la economía, el destino, la mala fortuna. Nunca se detienen a preguntarse qué parte de su mente está atrayendo los mismos resultados. Y aquí es donde entra la verdadera reinvención. Para empezar de cero, no basta con cambiar de ciudad, de pareja, de trabajo. Tienes que cambiar la historia que tu mente ha estado contando. Una vez, hablando con un amigo que había pasado por varias rupturas amorosas, me di cuenta de algo. En cada relación que terminaba, él decía exactamente las mismas frases. Siempre me dejan por otra persona. Siempre soy el que más da en la relación. Siempre acabo solo, sin importar cuánto me esfuerce. Siempre, siempre, siempre. Le pregunté si se daba cuenta de que estaba describiendo su vida como si fuera un guión repetido. Me miró sorprendido. Nunca lo había pensado así. Su historia no era única. Había muchas personas que decían: siempre fracaso en los negocios. Siempre confío en la gente equivocada. Siempre me dejan atrás. La vida no les pasaba al azar. Era la historia que habían aprendido a contar, y la mente solo cumplía con su trabajo de repetirla. La mente es como un algoritmo. Si le das el mismo conjunto de datos, te dará el mismo resultado. Si cada vez que inicias algo piensas, soy malo para esto siempre me sale mal, entonces la mente hará todo lo posible para demostrarte que tienes razón. Por eso empezar de cero no es suficiente, porque si no cambiamos la programación interna, todo lo que construyamos será sobre la misma base defectuosa. Hay personas que creen que han cambiado solo porque su vida se ve diferente en el exterior. Pero si rascas la superficie, el núcleo sigue siendo el mismo. Piénsalo. Si huyes de una relación tóxica, pero te metes en otra con una persona idéntica, ¿realmente cambiaste? Si renuncias a un trabajo donde te explotaban, pero entras a otro con el mismo problema, ¿realmente avanzaste? Si te mudas de país para dejar atrás tus problemas, pero llevas contigo los mismos miedos, ¿realmente empezaste de cero? Aquí está la gran trampa: pensar que un cambio externo es suficiente para transformar la vida. Pero la vida no cambia con la geografía, ni con una nueva pareja, ni con un nuevo empleo. Cambia cuando decides cambiar el código fuente con el que has estado operando hasta ahora. La mente humana es una narradora inflexible. Una vez que aprende una historia, la repite sin cesar, pero no la cuenta con voz de cuentacuentos, la infiltra en las decisiones, en las emociones, en la forma de reaccionar ante la vida. Lo que crees sobre ti mismo no es más que una historia contada tantas veces que se ha convertido en una verdad absoluta en tu cabeza. Y aquí está la trampa. No importa si es real, solo importa cuán creíble es para ti. Las personas que piensan que siempre les pasa lo mismo no están malinterpretando la realidad.
La están creando. La mente es perezosa. Le gusta la repetición porque la repetición es seguridad. Si ya ha vivido algo antes, sabe cómo reaccionar, sabe qué esperar, sabe qué sentir. No le gusta la incertidumbre porque la incertidumbre la obliga a hacer un trabajo que odia, adaptarse. Por eso, cada vez que intentas hacer algo distinto, cada vez que estás a punto de cambiar, la mente activa su mecanismo más fuerte, el miedo. Es un miedo que no se siente como pánico, sino como duda. No te grita detente, te susurra razones lógicas para quedarte donde estás. No es el momento. No tienes lo que se necesita. ¿Y si sale mal? ¿Y si pierdes lo poco que tienes? ¿Y si después te arrepientes? No es casualidad que el miedo aparezca justo cuando estás a punto de hacer algo diferente. Es la mente diciendo, ¿por qué cambiar lo que ya conocemos? Y lo que conocemos, por más doloroso que sea, siempre es más fácil que lo desconocido. Aquí es donde la mayoría de las personas se rinden. Confunden el miedo con una señal de que algo es peligroso, cuando en realidad solo es una señal de que están saliendo del guión que la mente conoce. El miedo no es enemigo, es una brújula. Si te aterra a hacer algo, probablemente es porque significa crecimiento. El miedo no aparece cuando sigues el mismo camino de siempre. Aparece cuando te acercas a la posibilidad de ser alguien nuevo. Por eso hay personas que pueden tomar las mismas malas decisiones una y otra vez sin dudarlo, pero cuando tienen la oportunidad de cambiar, entran en pánico. No porque el cambio sea malo, sino porque es desconocido. Si el miedo se activa cuando vas en la dirección correcta, entonces lo que tienes que hacer es dejar de verlo como un muro y empezar a usarlo como una puerta. Las personas que han logrado cambiar su vida no son las que vencieron el miedo, son las que entendieron que el miedo es una señal de que están avanzando. Cada vez que algo te asuste, pregúntate, ¿me asusta porque es peligroso o porque es desconocido? Si la respuesta es que simplemente es algo nuevo, entonces es exactamente lo que debes hacer. El problema es que nadie nos enseñó a movernos a pesar del miedo. Nos enseñaron a evitarlo. Nos dijeron que si algo nos da miedo es porque es riesgoso, cuando en realidad lo que realmente da miedo es seguir en el mismo sitio por miedo a moverse. Piénsalo. ¿Cuánto tiempo llevas en una situación solo porque el miedo te hizo creer que salir de ella era más aterrador? El miedo no es real. Es un mecanismo de defensa mal interpretado. No está ahí para evitar que cambies. Está ahí porque la mente cree que el cambio es una amenaza, pero no lo es. Si logras ver el miedo como un indicador de que te estás moviendo en la dirección correcta, entonces cada vez que aparezca no te paralizará, te impulsará. El truco está en tomar acción antes de que la mente tenga tiempo de sabotearte. Cuando piensas demasiado, tu cerebro empieza a buscar razones para quedarte en tu zona de confort. La duda crece. Las excusas se multiplican y terminas quedándote donde siempre has estado. La clave para empezar de cero no está en esperar a sentirte listo, sino en moverte antes de que la mente te convenza de no hacerlo. Esto se aplica a todo. Si quieres cambiar de trabajo, envía el currículum antes de empezar a pensar en los peros. Si quieres hablar con alguien, habla antes de imaginar lo que podría salir mal. Si quieres emprender, empieza antes de hacer cálculos sobre lo que podría fallar. La acción debe ir antes que el pensamiento, no después. Lo que separa a quienes logran reinventarse de quienes nunca lo hacen no es la capacidad, ni el talento, ni la suerte, es la rapidez con la que actúan antes de que la mente los sabotee. Aquí es donde muchos se equivocan. Creen que para empezar de cero primero deben sentirse seguros, confiados y motivados, pero la seguridad no viene antes del cambio, viene después. Nadie se siente listo antes de hacer algo grande. Nadie siente que tiene todo bajo control antes de cambiar su vida.
Nadie está completamente preparado antes de tomar una decisión importante. Y sin embargo, algunos se lanzan y otros se quedan esperando el momento perfecto. ¿Cuál es la diferencia? Los primeros actúan a pesar de la incomodidad. La incomodidad es la señal más grande de que estás en el umbral de algo nuevo. Es el espacio entre la persona que fuiste y la persona que puedes ser. Pero la mayoría se retira cuando siente esa incomodidad. Y ahí es donde fracasan, no porque no sean capaces, sino porque interpretaron mal la sensación. La incomodidad no es una señal de que debes detenerte, es una señal de que estás en el camino correcto. Si logras cambiar tu relación con la incomodidad, si empiezas a verla como un indicio de crecimiento en lugar de una señal de peligro, entonces tendrás una ventaja sobre el 90% de las personas. Porque la mayoría seguirá esperando el momento perfecto, esperando sentirse listo, esperando que la vida les dé permiso. Y mientras esperan, el tiempo sigue corriendo. El mayor enemigo del cambio no es la falta de oportunidades, no es la falta de recursos, no es la falta de talento. Es la espera. El momento perfecto nunca llega. La claridad no llega antes de la acción, llega con la acción. Solo cuando das el primer paso empiezas a ver el camino. Si esperas verlo todo antes de moverte, nunca te moverás. El cambio real empieza cuando entiendes que la única forma de aprender es haciéndolo. Todo lo demás es solo una forma elegante de postergar. La vida es un ciclo de finales y comienzos, aunque a veces nos aferramos a la idea de que todo debería ser una línea recta, pero nadie nos preparó para las interrupciones, para esos momentos en los que lo que éramos ya no nos sirve y lo que podemos ser aún no ha tomado forma. Y es ahí donde la mayoría se queda atrapada, en el limbo entre lo que perdió y lo que aún no tiene. Algunos lo llaman crisis, otros lo llaman oportunidad, pero en realidad es una invitación a reinventarse. La pregunta es, ¿cómo hacerlo cuando el miedo al vacío es más fuerte que el deseo de cambiar? Mateo tenía un negocio que construyó con sus propias manos. Le tomó años, se desveló, se sacrificó, invirtió cada centavo y por un tiempo las cosas fueron bien, hasta que dejaron de estarlo. La crisis llegó sin avisar y de un día para otro, todo lo que había levantado comenzó a derrumbarse. Intentó sostenerlo, pero era como cargar agua en las manos. Se escurría más rápido de lo que podía contenerlo. Cuando cerró las puertas del negocio por última vez, sintió que se cerraba algo más profundo dentro de él. No era solo un fracaso financiero, era el fin de la identidad que había construido en torno a ese negocio. ¿Qué soy ahora? Si no soy el dueño de un negocio, ¿entonces quién? Y aquí está el gran problema cuando nos enfrentamos a empezar de cero. No estamos dispuestos a soltar lo que éramos porque no sabemos qué más podemos ser. Mateo pasó meses en una especie de duelo, no por el dinero, sino por la sensación de haber perdido su lugar en el mundo, hasta que entendió algo: su valor no estaba en el negocio, su valor no dependía del resultado. Él no era su empresa, no era su éxito, no era su fracaso. Él era la persona que había construido algo antes y podía volver a construir, y en ese momento dejó de intentar revivir el pasado y empezó a diseñar algo nuevo. La mayoría de las personas que se quedan estancadas después de una pérdida están en guerra con lo inevitable. Quieren que el pasado regrese en lugar de aceptar la oportunidad de un presente diferente. No eres lo que perdiste, eres lo que eres capaz de crear nuevamente. No todo lo que termina es un negocio o un proyecto. A veces, lo que se derrumba es la vida que construiste con otra persona. Clara pasó 10 años en una relación que, al principio, parecía todo lo que siempre había querido, pero con el tiempo las cosas cambiaron, o quizás, simplemente, revelaron su verdadera naturaleza.
El amor se volvió costumbre, la compañía se volvió ausencia, pero el miedo a estar sola era más grande que la infelicidad de estar en una relación vacía. Hasta que él se fue, y en ese momento, Clara sintió que el mundo se rompía bajo sus pies, no porque lo extrañara, sino porque no sabía cómo existir fuera de esa relación. Su identidad había estado ligada a otra persona durante tanto tiempo que ahora, sin él, se sentía como un personaje sin historia. Aquí está el problema de muchos que temen empezar de nuevo, confunden la soledad con el abandono. Pero la soledad no es algo que ocurre cuando alguien se va, es algo que ocurre cuando nunca aprendiste a estar contigo mismo. Clara pasó meses intentando llenar el vacío con distracciones, con salidas, con gente nueva, pero no era compañía lo que necesitaba, era encontrarse a sí misma en su propio reflejo. Un día se despertó y entendió que el problema no era estar sola. El problema era que nunca había aprendido a disfrutar de su propia compañía. Y entonces, en lugar de correr a llenar el espacio con alguien más, decidió llenarlo con ella misma. Viajó sola por primera vez. Se sentó en una cafetería sin sentir que tenía que justificar su presencia. Se reencontró con los sueños que había archivado en nombre de la relación. Y ahí entendió que la peor soledad no es la que sientes cuando estás solo, es la que sientes cuando te abandonas a ti mismo. Aprender a estar contigo mismo es la base para no perderte en la vida de otros. No todo el mundo empieza de cero porque lo haya perdido todo. Algunos empiezan de cero porque se dieron cuenta de que nunca se atrevieron a empezar de verdad. David tenía un trabajo estable, un sueldo decente, una vida predecible. Desde fuera, todo parecía en orden, pero dentro de él sentía que algo faltaba. Siempre había querido dedicarse a algo más creativo, pero cada vez que lo pensaba, se decía, no es el momento. El problema con no es el momento es que se convierte en una frase eterna. David pasó años postergando sus sueños con excusas disfrazadas de lógica. Cuando tenga más ahorros, cuando mis hijos sean más grandes, cuando el mercado esté mejor. Hasta que un día se dio cuenta de que no estaba esperando el momento perfecto, estaba esperando permiso para vivir. Y el único que podía dárselo era él mismo. Cuando decidió cambiar no tenía garantías, no tenía un plan perfecto, no sabía si iba a funcionar. Lo único que sabía era que si no lo hacía, el resto de su vida sería una repetición del mismo día. Y entendió que, a veces, no necesitas tenerlo todo claro antes de moverte. Solo necesitas moverte. El momento perfecto no existe. La única forma de cambiar tu vida es dejar de esperar y empezar. Las personas que se quedan atrapadas en su versión anterior no lo hacen porque no puedan cambiar. Lo hacen porque temen lo que vendrá después. Pero aquí está el truco. Lo que viene después es algo que tú puedes construir. El mundo no es un destino fijo. No hay un solo camino. No hay un solo resultado. Cada historia que contamos es la prueba de que, aunque el miedo nos dice que es imposible, la verdad es que siempre podemos volver a empezar. Pero primero hay que dejar de esperar garantías. Primero hay que soltar lo que ya no es. Primero hay que entender que empezar de cero no es perder, es descubrir. Si algo nos ha enseñado la vida es que siempre estamos a una decisión de cambiarlo todo, pero la mayoría de las veces postergamos esa decisión por miedo a lo desconocido. La incertidumbre nos aterra más que la infelicidad que ya conocemos. Preferimos quedarnos en la vida que nos hace sentir seguros, aunque no nos haga felices, que arriesgarnos a descubrir quiénes podríamos ser si tuviéramos el valor de empezar de cero. Pero la vida no espera, y cuando nos aferramos demasiado a lo viejo, muchas veces es la vida la que nos empuja sin preguntar. Algunas personas esperan que todo se derrumbe para moverse. Otras, en cambio,
Aprenden a soltar antes de que el peso sea insoportable. La gran pregunta es, ¿vas a esperar a que la vida te obligue o vas a tomar la decisión tú? Eva siempre supo que su relación estaba muerta mucho antes de que terminara. Cada vez que discutían, sentía el peso de los años acumulándose sobre sus hombros. Cada vez que se miraba en el espejo, se veía a sí misma como una versión cansada de la mujer que alguna vez fue, pero seguía ahí. No por amor, sino por miedo a lo que vendría después. El día que él se fue, sintió que le habían arrancado una parte de sí misma, no porque lo extrañara, sino porque se había construido en función de la relación. Su identidad estaba atada a nosotros. Cuando nosotros dejó de existir, ella tampoco sabía quién era. Pasó meses en la negación. Creyó que quizás él volvería, que quizás podría hacer algo para recuperarlo. Pero con cada día que pasaba, entendió que lo que realmente necesitaba recuperar era a sí misma. Un día, sin previo aviso, se levantó y se preguntó, si no fuera la persona que he sido hasta ahora, ¿quién me gustaría ser? Esa pregunta lo cambió todo. Por primera vez, dejó de mirar atrás y empezó a mirar hacia adelante. Ese fue el inicio de su nueva vida. No esperes a que la vida te arrebate lo que ya no funciona. Aprende a soltar antes de que te lo quiten. Hay personas que tienen que empezar de cero porque lo han perdido todo, pero hay otros que lo tienen todo y, aún así, sienten que necesitan empezar de nuevo. Marco tenía un trabajo con un sueldo excelente, una casa hermosa y una vida que, desde fuera, parecía envidiable. Pero cada mañana se despertaba con una sensación de vacío que no podía explicar. Le habían dicho que si trabajaba duro, tendría éxito, que si tenía éxito, sería feliz. Pero había seguido todas las reglas y aún así, la felicidad no había llegado. Cuando se lo contó a un amigo, éste le dijo algo que nunca olvidaría. Quizás lo que has construido es la vida que querías tener hace 10 años, pero no la que necesitas hoy. Esa frase lo persiguió por semanas. Por primera vez, entendió que no estaba infeliz porque su vida fuera mala. Estaba infeliz porque había cambiado, pero su vida no había cambiado con él. A veces, lo más difícil de empezar de cero no es dejar atrás lo que te hace daño, es soltar lo que te ha dado estabilidad, pero ya no te llena. Un día, tomó una decisión. No lo dejó todo de golpe, pero empezó a hacer pequeños cambios, cambió de rutina. Dedicó tiempo a explorar lo que realmente le interesaba. Se atrevió a decir no a lo que antes aceptaba por inercia. Y, poco a poco, su vida empezó a parecerse más a la persona en la que se estaba convirtiendo, en lugar de la persona que solía ser. No te aferres a lo que construiste solo porque te costó mucho esfuerzo. Si ya no te hace feliz, no es tu destino. Siempre llega un momento en la vida en el que algo dentro de ti te dice, este no es el camino. A veces lo ignoramos, a veces lo disfrazamos de estrés, de cansancio, de crisis. Pero la verdad es que no es el mundo lo que se siente pesado, es la vida que ya no encaja con quien eres ahora. Hay señales que indican que es momento de empezar de cero. Cuando te sientes atrapado, pero no sabes exactamente por qué. Cuando tienes éxito, pero no te sientes realizado. Cuando sigues haciendo lo mismo, esperando que un día se sienta diferente. Cuando el miedo a cambiar es grande, pero el miedo a quedarte donde estás es aún mayor. El problema es que hemos sido programados para resistir el cambio, no para buscarlo. Pero todo renacimiento empieza con un acto de valentía. No necesitas saber exactamente hacia dónde vas. No necesitas garantías. No necesitas tener todas las respuestas. Lo único que necesitas es dar el primer paso. El mundo está lleno de historias de personas que lo perdieron todo y encontraron una vida mejor al otro lado del caos. Pero hay algo que nunca nos dicen sobre esos comienzos. No fueron fáciles,
Fueron confusos, dolorosos, llenos de dudas, porque empezar de cero no se siente como una liberación inmediata, se siente como un salto al vacío. Pero lo que nos asusta no es el vacío, es la idea de que quizás al otro lado no haya nada, y ahí está el mayor engaño de la mente. Siempre hay algo al otro lado. Siempre hay un nuevo camino. Siempre hay otra versión de ti esperando ser descubierta. Lo único que se necesita es la decisión de dejar atrás lo que ya no funciona. No estás atrapado, no estás roto, solo estás en transición. Y la pregunta que debes hacerte no es si puedes empezar de cero, es si te atreves a hacerlo antes de que la vida lo haga por ti. Capítulo 3. El gran problema del cambio no es empezarlo, sino sostenerlo. No hay un día exacto en el que despertamos y nos damos cuenta de que debemos empezar de nuevo. A veces, el cambio llega en un instante, una llamada, un accidente, una traición, una palabra mal dicha en el peor momento. Otras veces, el cambio se acumula como polvo en los rincones, sutil, silencioso, imperceptible, hasta que un día miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta de que ya no reconocemos la vida en la que estamos atrapados. Pero hay algo curioso en la naturaleza humana. Nos cuesta aceptar que la vida nos está empujando hacia otro lugar. En lugar de movernos, nos aferramos. Nos decimos que quizá las cosas mejoren, que lo que nos ha traído hasta aquí no puede ser un error. Inventamos excusas, justificamos la inercia, convertimos el miedo en lógica y llamamos sensatez a lo que en realidad es cobardía. El problema de la mayoría de las personas no es que no sepan cómo empezar de nuevo, sino que siguen esperando un permiso para hacerlo, como si alguien, en algún momento, fuera a aparecer y decirles, ahora sí, ahora puedes cambiar. Pero eso nunca sucede. Nadie te va a dar luz verde. Nadie te va a decir que ya es el momento. Nadie va a escribirte un manual de instrucciones. Si sigues esperando sentirte listo, vas a morir esperando. Y aquí está el punto clave. El cambio no se planifica, se ejecuta. Pero la mayoría de la gente se paraliza porque cree que necesita tener todas las respuestas antes de dar el primer paso. Quieren estar seguros de que el futuro será mejor antes de soltar el pasado. Pero así no funciona la vida. La vida no te da garantías, te da oportunidades. Entonces, ¿cómo diablos rompemos este ciclo? La primera trampa es el piloto automático. La mente humana es una máquina de repetición. Nos levantamos, hacemos lo mismo que hicimos ayer, pensamos las mismas cosas, reaccionamos igual ante los mismos estímulos, y después nos preguntamos por qué nada cambia. Si tu vida no cambia es porque tú no has cambiado. Pero la buena noticia es que cambiar no es tan difícil como nos han hecho creer. Nos vendieron la idea de que el crecimiento personal es una odisea de años, que sanar el pasado requiere décadas de terapia, que reinventarse es un proceso lento y doloroso. Mentira. El cambio real sucede en segundos. Lo que toma tiempo no es cambiar, es aceptar que debemos hacerlo. Una persona puede pasar años sufriendo en una relación tóxica, convenciéndose de que no puede salir, hasta que un día algo hace clic y simplemente se va. Y en ese instante, su vida cambia. Alguien puede pasarse una década odiando su trabajo, repitiendo el mantra de «necesito el dinero, no tengo otra opción», hasta que un día renuncia sin pensarlo demasiado. El problema nunca es el cambio en sí, sino el momento antes de cambiar. Ese instante en el que la mente pelea con todas sus fuerzas para aferrarse a lo que ya conoce. Pero aquí está la clave. Si quieres empezar de nuevo, deja de negociar con tu miedo. No tienes que pensar en cambiar, solo tienes que hacerlo. Es como saltar a una piscina helada. No hay una forma cómoda de hacerlo. Puedes quedarte en el borde, metiendo un pie, intentando acostumbrarte al frío, pero cuanto más lo piensas, peor se vuelve.
la única manera de entrar es saltando. Así que aquí va la única verdad que necesitas saber. El momento de empezar de cero nunca será perfecto, pero eso no importa, porque no necesitas perfección, solo necesitas moverte. El mundo está lleno de gente esperando el instante ideal, y el problema es que ese instante no existe. Cuando alguien dice, voy a hacerlo cuando tenga más dinero, lo que en realidad está diciendo es, voy a seguir en el mismo lugar hasta que algo externo me obligue a cambiar. Cuando alguien dice, voy a salir de esta relación cuando esté seguro de que no la voy a extrañar, lo que en realidad está diciendo es, voy a seguir aquí hasta que el dolor de quedarme sea más fuerte que el miedo de irme. Pero la vida no espera. Las oportunidades no se alinean mágicamente. Los días pasan, la rutina se convierte en una jaula cada vez más estrecha, y al final, las personas que más se arrepienten no son las que se arriesgaron y fracasaron, sino las que nunca tuvieron el coraje de intentarlo. Lo que diferencia a quienes realmente cambian de los que se quedan atrapados en la misma historia es una sola cosa: la capacidad de actuar antes de sentirse listos. Piensa en las personas que admiras. No son las más inteligentes, ni las más preparadas, ni las que tenían más recursos. Son las que hicieron algo cuando los demás todavía estaban dudando. Porque la gran ironía de la vida es esta: nadie sabe lo que está haciendo. Los emprendedores que hoy son millonarios no sabían si su negocio iba a funcionar cuando comenzaron. Los artistas que hoy son leyendas no tenían garantías de que su talento sería reconocido. Las personas que construyeron nuevas vidas después de tocar fondo no tenían un plan maestro, pero lo intentaron de todas formas. Eso es lo que separa a los que evolucionan de los que se quedan en el mismo lugar: el coraje de moverse sin certezas. Así que la pregunta es, ¿qué estás esperando? ¿Estás esperando la aprobación de los demás? Nunca va a llegar. ¿Estás esperando que el miedo desaparezca? Eso no va a pasar. ¿Estás esperando sentirte listo? Nadie se siente listo antes de hacer algo nuevo. Si sigues esperando, te vas a quedar atrapado en la misma historia para siempre. Pero si decides actuar, si decides romper el guión, si decides desafiar el piloto automático de tu mente, entonces habrás hecho lo que el 99% de la gente nunca se atreve a hacer: empezar de nuevo, no desde la necesidad, sino desde la elección. Y en ese momento habrás recuperado lo único que realmente importa: tu libertad. El problema con la mayoría de los intentos de cambio es que dependen de la emoción del momento. Todo el mundo ha experimentado esa sensación. Un día, después de ver un video inspirador, leer un libro poderoso o recibir una sacudida de la vida, decides que ahora sí, todo va a cambiar. Haces planes, te llenas de energía, empiezas a visualizar la vida que quieres. Y una semana después, todo vuelve a ser igual. No porque no lo desees, no porque no sea importante para ti, sino porque el cambio real no ocurre con emoción, sino con estructura. Este es el problema de la gente que dice, mañana empiezo. Mañana empieza con la misma mente que tienes hoy. Si no hackeas el sistema, volverás al mismo punto de partida. Entonces, ¿cómo hacer que el cambio sea inevitable? La respuesta está en romper la resistencia interna antes de que aparezca. La mente es tramposa, siempre encuentra una forma de sabotear lo que quiere. Si decides hacer ejercicio, te dirá que mejor mañana. Si decides escribir un libro, te dirá que esperes hasta sentirte más inspirado. Si decides salir de una relación tóxica, te recordará los momentos buenos. La mente no busca lo mejor para ti, busca lo que ya conoce. Y aquí está el problema. Si sigues escuchando a tu mente sin cuestionarla, siempre encontrarás una excusa para no hacer lo que realmente necesitas. Por eso, el cambio real no se trata de fuerza de voluntad, sino de estructura. La motivación falla,
la estructura no. ¿Cómo hacer que el cambio sea inevitable? Si quieres que algo sea parte de tu vida, tienes que eliminar la opción de no hacerlo. Tienes que engañar a tu mente antes de que te engañe a ti. 1. Hazlo ridículamente fácil. Si decides empezar a correr, no pienses en correr 10 kilómetros. Ponte los zapatos y sal de casa. Nada más. Una vez fuera, el cerebro seguirá el impulso. Si decides escribir un libro, no pienses en escribir 20 páginas diarias. Escribe una sola oración. El simple acto de empezar destruye la resistencia. El truco es hacer que el primer paso sea tan pequeño que no puedas decir que no. 2. Quita las decisiones de la ecuación. Si cada día tienes que decidir si vas al gimnasio, si comes sano o si sales de tu zona de confort, estás dejando la puerta abierta al sabotaje. Las personas exitosas no toman decisiones todos los días, crean estructuras donde las decisiones ya están tomadas. Si quieres comer mejor, no compres comida basura. Si quieres leer más, deja un libro sobre tu almohada todas las noches. Si quieres levantarte temprano, pon el despertador en el otro lado de la habitación. Elimina la fricción. No te hagas la vida más difícil de lo que ya es. 3. Hazlo público. Las personas se rinden cuando solo se han hecho promesas a sí mismas, pero cuando otros saben lo que van a hacer, la historia cambia. Los estudios han demostrado que cuando declaramos en voz alta nuestras intenciones a los demás, la presión social nos hace cumplirlas, no por miedo al fracaso, sino porque nuestro cerebro odia la incongruencia. Si te declaras de una forma, vas a querer actuar en consecuencia. No lo guardes en tu cabeza, dilo, escríbelo, compártelo con alguien, hazlo real. 4. Aprovecha la inercia. La gente piensa que necesita motivación para actuar, pero la realidad es que la acción crea motivación, no al revés. Si estás esperando sentirte listo, nunca empezarás. Pero si das un solo paso, aunque sea pequeño, la mente entra en modo acción y sigue avanzando por inercia. Hazlo aunque no tengas ganas, aunque no te sientas preparado, aunque te parezca insignificante. El simple hecho de moverte cambia el juego. La mentira más grande que nos contamos. Voy a hacerlo cuando me sienta seguro. La seguridad no llega antes de la acción, llega después. Mucha gente cree que la confianza en uno mismo es un requisito para empezar de cero, pero la realidad es que la confianza es un efecto secundario de tomar acción. Nadie se siente seguro antes de hacer algo importante. El cantante no se siente seguro antes de su primer concierto. El emprendedor no se siente seguro antes de lanzar su negocio. El que deja una relación de años no se siente seguro de estar haciendo lo correcto, pero lo hacen de todas formas. Y aquí está la clave. La seguridad no es algo que tienes, es algo que construyes mientras caminas. El problema es que hemos sido entrenados para esperar la señal, el momento ideal, la certeza absoluta. Pero la vida no es una película con un guión predeterminado, la vida es una improvisación. Y la única forma de vivirla en su máxima expresión es atreviéndose a actuar sin garantías. Si hay algo que impide que las personas comiencen de cero, es el apego al pasado. El pasado puede ser un refugio o una prisión, y muchas veces, sin darnos cuenta, construimos cárceles con los recuerdos. Alguien que fue exitoso en el pasado teme empezar de nuevo porque siente que nunca podrá igualar lo que logró. Alguien que sufrió mucho teme salir al mundo porque cree que la historia se repetirá. Alguien que amó profundamente y perdió teme abrirse de nuevo porque no quiere volver a sufrir. Pero el pasado solo tiene poder sobre ti si sigues cargándolo. Y aquí está la gran pregunta: ¿cuánto más vas a seguir llevándolo contigo? Si sigues aferrado a lo que ya fue, te estás perdiendo lo que podría ser. No puedes construir una nueva vida si sigues habitando la vieja.
El problema es que nos enseñaron que dejar IR es una pérdida, pero en realidad soltar es la única forma de ganar. Soltar una identidad que ya no te representa. Soltar creencias que ya no te sirven. Soltar la necesidad de que el futuro se parezca al pasado. Porque la verdad es esta: si tu pasado hubiera sido suficiente para ti, no estarías buscando empezar de cero. La mayor mentira que nos han hecho creer es que somos una sola cosa, una sola personalidad, una sola historia, una sola forma de ser. Nos han entrenado para definirnos como algo fijo, estático, inamovible. Desde niños escuchamos frases que nos encasillan. Nos dijeron que somos tímidos o extrovertidos, buenos o malos para los negocios, racionales o emocionales, lógicos o soñadores. Nos dieron etiquetas como si fueran verdades absolutas, y nos las creímos. Pero lo que la mayoría de las personas nunca entiende es que la identidad es solo un hábito mental. No eres tímido, aprendiste a actuar con timidez. No eres malo con el dinero, fuiste educado para verlo de cierta forma. No eres alguien que no puede empezar de cero, solo estás repitiendo los mismos patrones que te enseñaron. Si puedes aprender algo, también puedes desaprenderlo. El problema es que nos identificamos demasiado con lo que fuimos en el pasado, y esa es la razón principal por la que el cambio verdadero es tan difícil. No es el miedo al futuro lo que paraliza a las personas, es el apego al pasado. La mente es como una máquina que siempre busca confirmar lo que cree que es verdad. Si creciste creyendo que eres alguien sin suerte, tu cerebro filtrará la realidad para probarlo una y otra vez. Si siempre te dijeron que eres alguien que no sabe tomar decisiones, cada vez que dudes lo verás como una prueba de que esa identidad es cierta. El secreto para empezar de cero no es cambiar el entorno, ni la gente, ni siquiera la vida que llevas. Es cambiar la historia que te cuentas sobre ti mismo. La mayoría de las personas no logran salir de sus viejos patrones porque intentan crear una nueva vida con la misma identidad de antes. Pero no funciona así. Tienes que ser alguien diferente antes de que el mundo lo note. La gente espera que el mundo les dé permiso para cambiar. Espera que los demás lo reconozcan primero, que el entorno lo valide, que haya una confirmación externa antes de atreverse. Pero la realidad es que nadie va a darte permiso para convertirte en alguien nuevo. Tienes que tomar la decisión por ti mismo. Si has sido alguien que procrastina toda su vida, la única forma de dejar de serlo es actuar como si ya fueras alguien disciplinado. No cuando sientas que puedes hacerlo, no cuando el mundo lo valide, no cuando te sientas listo. Ahora. Si siempre has sido inseguro, no puedes esperar a sentirte seguro para empezar a actuar diferente. La seguridad viene después. Primero, tienes que actuar como si ya tuvieras esa seguridad. Aquí está el truco. La gente cree que primero tiene que cambiar su mente para luego cambiar su vida. Pero la verdad es que primero cambias tus acciones y después tu mente te sigue. Es lo mismo que ocurre con alguien que empieza a hacer ejercicio después de años sin moverse. El primer día se siente incómodo. Su identidad aún le dice que no es alguien disciplinado, que no le gusta el gimnasio, que nunca ha sido bueno con la constancia. Pero si sigue yendo, si sigue moviendo el cuerpo, su identidad comienza a reconfigurarse. De repente, un día, se dice a sí mismo: soy alguien que entrena, soy alguien que cuida su cuerpo. Y ahí es donde el cambio es irreversible. La identidad no es algo con lo que naces, es algo que practicas todos los días. Si practicas ser alguien disciplinado, te conviertes en alguien disciplinado. Si practicas ser alguien seguro, te conviertes en alguien seguro. Si practicas ser alguien que se arriesga, te conviertes en alguien valiente. Pero si sigues repitiendo la historia de siempre, seguirás siendo la persona de siempre.
Y la historia que nos contamos sobre nosotros mismos es la trampa más grande que existe. Nos repetimos que no somos buenos con el dinero, que no sabemos amar bien, que no podemos cambiar, que nunca hemos sido constantes. Pero no es que sea verdad, es que hemos repetido esa idea tantas veces que la mente la convirtió en una realidad. Por eso, empezar de cero no es solo tomar decisiones nuevas, es destruir la identidad vieja y construir una nueva a través de la acción. Porque la pregunta no es qué quieres lograr en la vida, la pregunta es en quién tienes que convertirte para lograrlo. Y la única forma de responder eso es actuando. Mucha gente se queda atrapada en la preparación. Investigan, leen, planean, reflexionan, pero nunca terminan de dar el paso porque están esperando sentirse listos. Pero no se dan cuenta de que el cambio de identidad no sucede en la teoría, sucede en la acción. Es por eso que muchas personas intentan mejorar su vida pero siempre vuelven atrás, porque siguen identificándose con su versión vieja. Si te identificas con alguien que siempre ha sido inconstante, aunque empieces nuevos hábitos, tarde o temprano los abandonarás. Si te identificas con alguien que no sabe manejar el dinero, aunque ganes más, lo perderás. Si te identificas con alguien que nunca ha sido suficiente, aunque el mundo te reconozca, seguirás sintiéndote vacío. El verdadero cambio no sucede en la superficie, sucede en la raíz. Si quieres empezar de cero, no puedes construir desde el mismo suelo viejo. Tienes que arrancar las ideas que te mantienen en el mismo lugar. Tienes que cuestionar cada pensamiento que te ha definido hasta hoy. Tienes que actuar como la persona en la que quieres convertirte, incluso antes de sentirte como ella. El cerebro solo sigue al cuerpo, la confianza viene después de los pasos. Si esperas sentirte listo, nunca empezarás. Si esperas ser alguien diferente antes de actuar diferente, te quedarás en el mismo sitio toda la vida. La única forma de empezar de cero es actuar como si ya fueras la persona que quieres ser. Y cuando lo hagas lo suficiente, cuando practiques tu nueva identidad todos los días, la mente no tendrá más opción que aceptar la nueva realidad. Porque la mente no resiste la evidencia. Si todos los días te levantas temprano, llega un punto en el que tu cerebro dirá, supongo que soy alguien disciplinado. Si todos los días tomas riesgos, llega un punto en el que tu cerebro dirá, parece que soy alguien valiente. Si todos los días eliges actuar desde el amor propio, llega un punto en el que tu cerebro dirá, soy alguien que se respeta. Y cuando llegues a ese punto, el cambio ya no será algo que intentas, será algo que eres. El gran problema del cambio no es empezarlo, sino sostenerlo. Casi todo el mundo ha intentado empezar de cero alguna vez. Han cambiado de ciudad, han terminado relaciones, han comenzado proyectos con entusiasmo. Pero si el cambio fuera tan fácil, todo el mundo viviría una vida extraordinaria. Y sin embargo, la mayoría vuelve a su versión anterior. ¿Por qué? Porque el cambio no es solo un evento, es un sistema. Mucha gente intenta cambiar desde la emoción, se inspiran, ven un video motivacional, leen un libro que les sacude, se convencen de que ha llegado el momento de transformar su vida y empiezan con fuerza. Pero la emoción es como el agua hirviendo. Al principio está caliente, pero si no sigues calentándola, se enfría. El cambio real no depende de la emoción, depende de los sistemas que creamos. Si quieres que este nuevo comienzo sea definitivo, tienes que crear un sistema que lo sostenga. Piensa en las personas que han intentado perder peso y lo logran por un tiempo, pero después vuelven a ganar todo lo que perdieron. No es porque no tenían disciplina, no es porque no podían hacerlo, es porque su identidad seguía siendo la misma. Se veían a sí mismos como personas que estaban a dieta, en lugar de verse como personas que viven de manera saludable. Lo mismo pasa con alguien que logra ganar dinero, pero lo pierde todo.
No se convirtió en alguien con mentalidad de abundancia. Simplemente tuvo dinero por un tiempo, pero su sistema interno lo llevó de vuelta a su punto de origen. Por eso, el único cambio real es el que se vuelve parte de ti. Y para que eso ocurra, hay que cerrar todas las puertas al pasado. Aquí es donde la mayoría falla. Intentan avanzar mientras siguen dejando opciones abiertas para regresar. Se prometen que no volverán a esa relación tóxica, pero dejan el contacto guardado. Dicen que ya no van a malgastar su tiempo, pero siguen en el mismo círculo de siempre. Juran que ya no van a volver a pensar de la misma manera, pero se rodean de las mismas ideas. La clave para sostener un nuevo comienzo es hacer que volver atrás sea imposible. Si realmente quieres empezar de cero, tienes que quemar los puentes que te llevan de vuelta a tu versión anterior. No se trata de actuar con impulsividad o de romper con todo sin sentido. Se trata de tomar decisiones radicales que refuercen tu nuevo camino. Si decides que quieres ser alguien disciplinado, quita todas las distracciones que te han hecho procrastinar toda la vida. Si decides que quieres mejorar tu autoestima, aleja a las personas que han minado tu confianza durante años. Si decides que quieres una vida diferente, no puedes seguir rodeándote de la misma mentalidad que te trajo hasta aquí. El cerebro necesita señales claras. Si le das espacio para negociar con el pasado, terminarás cediendo. Por eso, cuando alguien toma una decisión definitiva, tiene que ser radical en su ejecución. Si dejas la puerta entreabierta, la mente encontrará la forma de regresar. Este es el momento más crítico del cambio. Aquí es donde se separan los que realmente transforman su vida de los que solo intentan hacerlo. Para cerrar este punto, vamos a hablar de 3 técnicas clave para consolidar este cambio y asegurarnos de que el lector no vuelva a caer en sus viejos hábitos. Primera técnica: el cierre total. Cuando alguien está en una relación tóxica y quiere salir, lo peor que puede hacer es mantener el contacto. Un solo mensaje, una sola llamada, y la identidad anterior vuelve a tomar control. Si quieres empezar de cero, tienes que eliminar todos los accesos al pasado que puedan arrastrarte de vuelta. Esto puede significar cambiar tu rutina, cambiar los lugares que frecuentas, o incluso cambiar la forma en que te defines a ti mismo. El punto es hacer que tu nueva versión no tenga puntos de retorno. Porque si le das a la mente una excusa para volver atrás, lo hará. Segunda técnica: la exposición continua. No puedes construir una nueva mentalidad sin sumergirte completamente en ella. Si siempre has vivido con miedo a lo desconocido, tienes que exponerte a lo desconocido hasta que deje de darte miedo. Si siempre has sido una persona que se limita a lo seguro, tienes que rodearte de personas que vivan sin miedo. El entorno define más de lo que creemos. Si no cambias lo que te rodea, no cambiarás tú. Si empiezas a vivir como la persona en la que te quieres convertir, tu mente terminará adaptándose a esa realidad. Tercera técnica: la declaración interna. Aquí es donde el cambio se vuelve imparable. Las personas que logran transformar su vida tienen algo en común. Se declaran a sí mismos en privado quiénes son antes de que el mundo lo note. Es por eso que los atletas se ven a sí mismos como campeones antes de ganar un título. Es por eso que los emprendedores se ven a sí mismos como exitosos antes de lograrlo. Es por eso que las personas que realmente cambian lo hacen antes de que nadie lo reconozca. Porque si esperas a que el mundo lo valide, tu cambio depende de la opinión de los demás. Pero si lo declaras dentro de ti y empiezas a actuar desde ahí, entonces la transformación es inevitable. Este es el mensaje más importante del capítulo. Si el lector realmente quiere empezar de cero y no volver atrás, tiene que declarar quién es antes de que el mundo lo reconozca. No cuando lo sienta, no cuando lo vea reflejado en su entorno, ahora. Porque lo que declaras con convicción se convierte en la realidad que vives.
La vida siempre nos está dando señales de que es momento de evolucionar, pero muchas veces esperamos demasiado. Esperamos sentirnos listos. Esperamos que alguien nos dé permiso. Esperamos que el miedo desaparezca. Esperamos la validación externa. Y mientras esperamos, el tiempo sigue corriendo. Si algo hemos aprendido en este libro es que el verdadero comienzo no es cuando las cosas cambian externamente, sino cuando dentro de ti tomas la decisión irreversible de no ser la misma persona de antes. Desde este momento hay algo que ya no puedes hacer: engañarte a ti mismo. No puedes seguir repitiéndote la historia de que no puedes. No puedes seguir diciéndote que el problema es el mundo. No puedes seguir construyendo excusas para justificar por qué tu vida sigue igual. La pregunta final no es si puedes empezar de cero. La pregunta final es: ¿quién vas a ser a partir de ahora? Si quieres saber si realmente has cambiado, mira lo que haces en los próximos días. Si vuelves a tu rutina habitual sin aplicar nada de lo que aprendiste, entonces este libro habrá sido solo una inspiración temporal. Si empiezas a moverte de manera diferente, aunque sea en lo más mínimo, entonces ya habrás ganado. La vida no le pertenece a los que más piensan, sino a los que más actúan. El mundo no está diseñado para los que esperan, sino para los que crean. No tienes que sentirte completamente seguro. No tienes que saber todos los pasos. Solo tienes que hacer algo distinto y dejar que el camino se abra. El último hack para que tu nuevo comienzo sea definitivo. Si realmente quieres que este nuevo comienzo sea un punto de quiebre, hay algo que debes hacer antes de cerrar este libro. Algo que marcará la diferencia entre los que cambian y los que solo leen sobre cambio. Piensa en una sola acción que puedas tomar hoy mismo que te acerque a la vida que quieres. No pienses en algo abstracto. No pienses en cosas como ser más feliz o tener más confianza. Piensa en una acción concreta, algo tangible. Si siempre has querido iniciar algo pero lo has postergado, haz el primer movimiento hoy. Si siempre has querido soltar una relación o una situación que te frena, hazlo ahora. Si siempre has querido cambiar algo en tu entorno, en tu mentalidad, en tu cuerpo, en tu energía, empieza ya. No lo pienses demasiado, solo hazlo. La única diferencia entre el que empieza de nuevo y el que se queda en el mismo lugar es que uno decidió saltar y el otro siguió pensando en hacerlo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? No hay un manual perfecto, no hay garantías, no hay certezas absolutas. Lo único que tienes es este momento, ahora. Y en este instante tienes dos opciones: seguir esperando o empezar. Si de verdad quieres empezar de cero, tienes que empezar. No mañana, no cuando el miedo se vaya, no cuando todo esté alineado. Ahora. Cierra este libro y da el primer paso. Haz algo diferente, algo que te saque de la inercia, algo que interrumpa el ciclo, algo que le demuestre a tu mente que el cambio ya comenzó. Porque la vida siempre le pertenece a quien se atreve a vivirla. Y ahora es tu turno. Pero este no es el final. Es apenas el comienzo de una nueva forma de vivir, de sentir, de ver la vida con ojos despiertos. Si el mensaje de este audiolibro resonó en tu corazón, entonces te invitamos a que sigas explorando, a que sigas creciendo, a que sigas despertando con nosotros. Aquí, en Hágase la Luz, encontrarás más caminos, más ideas, más respuestas. Nos vemos en el próximo audiolibro, y hasta entonces recuerda: el éxito, la plenitud, la felicidad no es algo que te espera en el futuro, no es una meta, tampoco es una recompensa. Es el universo que te impulsa. Es el amor de Dios que te llena de vida en el aire que respiras. Es este instante que estás viviendo ahora mismo y que te permite ser tú.